Hoy en Cuentas Claras, programa especial, la nueva ley de seguridad interior en México genera importantes polémicas. Un asunto tan delicado que puede tener tanto beneficios como perjuicios. Conoceremos hoy dos puntos de vista. El primero, el doctor Rodrigo Soto Morales, experto en materia de Derecho y Seguridad Nacional. Por otra parte, el investigador también en esta materia, Francisco Jiménez. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta discusión? Hoy conozca esto en Cuentas Claras. Quédese con nosotros. Llegó la hora de hacer Cuentas Claras. Miguel Ángel Collado y Francisco Cuevas cuentan con usted los acontecimientos más importantes del día. Una hora de información con sentido. Hagamos Cuentas Claras en DK 1250. Amigas, amigos, la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy, a nombre de mi compañero y amigo Francisco Cuevas y por supuesto de todo el equipo de producción y transmisiones de este programa. Le deseo que esté usted pasando una excelente tarde y bueno, pues un asunto que se ha venido alargando, el tema de la seguridad, de la ley de seguridad que finalmente se ha convertido en una polémica, en algunos ángulos incluso se ha polarizado el punto de vista. Qué tan necesario o tan positivo es que en México pues se integre una fuerza de carácter militar a lo que son las labores de seguridad interior. Todos sabemos que el Ejército, la Marina, son corporaciones, son instituciones que están enfocadas a defender hacia el exterior a nuestro país, los intereses de México. ¿Cuánto se puede hacer aquí? ¿Qué tan buen precedente hay en esta materia? Porque bueno, pues finalmente de algún modo ya hay un involucramiento claro en la necesidad de recurrir a estas instituciones para poder atender problemas críticos en materia de seguridad. Bueno, pues vamos a conocer puntos de vista. Y bueno, pues a este respecto, mucho agradecemos nos tome la llamada. Él está en la Ciudad de México, pero es una persona que ya ha venido trabajando muy a fondo en torno a esto, y es el doctor Rodrigo Soto Morales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Miguel Ángel, con el gusto de saludar aquí y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Díganos, doctor Soto Morales, en primera instancia, ¿qué tan riesgoso, cuáles son los riesgos que se perfilan o pueden surgir a partir de recurrir a estas fuerzas federales, el Ejército, la Marina, para abatir la seguridad, la inseguridad interior? Había que incluir también a la Policía Federal y a la Gendarmería, Miguel Ángel. Claro. Cuando hablamos de seguridad interior, estamos hablando de un asunto de seguridad nacional, Miguel Ángel, no de seguridad pública. Lo que pasa es que el adjetivo interior suena como que se identifica con seguridad pública, pero no es cierto. Para empezar, yo creo que hay que aclarar que cuando se lee el proyecto que se envió ya para que el Ejecutivo lo publique, la ley especifica de forma muy clara que estamos ante un asunto de seguridad nacional, no un asunto de seguridad pública. Eso es lo primero que hay que puntualizar. Y segundo, hay que también aclarar que las competencias de las policías locales, sea municipales o estatales, coexisten. Y con lo que la ley hace es proveer un procedimiento administrativo para que cuando, ya sea por iniciativa del presidente de la República o del gobernador o de una legislatura local, el estado de cosas es de tal desproporción que las fuerzas locales no pueden combatir una situación de inseguridad provocada por la situación que sea, hay ya un procedimiento legal para proceder a solicitar esta ayuda que es temporal y que además está condicionada a un informe y a una estrategia que tiene que elaborar la autoridad local para ponerse en condiciones cuanto antes de poder cumplir con sus funciones. Entonces, lo que hace la ley no es dar carta blanca a las fuerzas federales, precisamente todo lo contrario, poner condiciones legales
que den seguridad y certeza a todo tipo de autoridad, ya sea la local o la federal, para justificar el caso de intervención, Miguel Ángel. Claro, es decir, aquí estamos hablando de lo que estoy empezando a entender de esta perspectiva, doctor, es que no es ajeno el tema de ese desequilibrio. Una policía municipal no podrá nunca luchar contra un cártel del crimen organizado, de los que lamentablemente han crecido y proliferado en nuestro país. Son tan desiguales las fuerzas que por eso hay ese dominio, esa hegemonía del crimen organizado en numerosas comunidades y regiones incluso de nuestro país, y sí se necesita entonces una institución con ese perfil, con esa fuerza. Pues es una institución legal. De lo que estamos hablando aquí es instituciones existentes que se someten a un procedimiento, incluyendo el mismo presidente de la República, para poder justificar esta intervención. Entonces, lo que hace el proyecto de ley, todavía no está publicado, es dar certeza a todas las partes involucradas cuando operativamente las capacidades que existen en un lugar determinado del país no dan efectivamente para atender la situación. Ahora, se han dado casos, doctor Soto, que se han presentado circunstancias, por ejemplo, hace 4 o 5 semanas se habló se informó de un elemento de la Secretaría de Marina que había participado en un secuestro. Se ha multiplicado también el caso de generales, de altos funcionarios de la milicia o de la Marina que terminan absorbidos o terminan finalmente doblegándose a las tentaciones del crimen organizado, porque el crimen organizado es el único que no pierde poder. Pues mira, eso ha pasado también con las policías municipales y locales, y en mayor número y en mayor recurrencia, de tal manera que estos casos que tú mencionas, pues nadie está exento. Lo hemos visto también en grandes cargos públicos del Ejecutivo Federal que son cooptados por la corrupción. ¿Cuántos gobernadores ahorita también tenemos sujetos a procesos por actos de corrupción? El tema de la corrupción no solo afecta a la seguridad, afecta a toda la administración pública en todos los niveles de gobierno. Entonces, hacer, como se dice, de una golondrina el verano, pues es injusto, porque es tomar la parte por el todo y es generalizar sobre casos específicos. Si hay alguna institución que ha demostrado su institucionalidad a través de 20 años de alternancia de gobierno ya en nuestro país, sea a nivel federal como a nivel local, pues son las Fuerzas Armadas. Y lo que se está procurando con este proyecto es precisamente institucionalizar legalmente todavía más su actuar. Hay una pregunta que también desde hace días tengo en la mente, doctor, y que realmente se la quería plantear a usted en esta misma perspectiva. Hay países, por ejemplo, bueno, de hecho aquí también ya hay una Guardia Nacional que, como en España, finalmente son un solo cuerpo de inteligencia y de logística y de seguridad, que a lo mejor podría ser así como un punto intermedio antes de llegar al máximo extremo. ¿Qué opinión tendría usted de que se planteara que antes de que entre la milicia pues interviniera esa Guardia Nacional que finalmente se convierte en un cuerpo mucho más fuerte? De momento tenemos que, por razones presupuestales y por razones también estratégicas, que echar mano de lo que ya tenemos. Activar la Guardia Nacional sería una sobrecarga muy fuerte para los gobiernos locales y también para el Ejecutivo, y sería más complejidad de coordinación. Lo que ya existe y que procura ser un ente intermedio entre el Ejército y la Policía Federal es la Gendarmería, de reciente creación. Entonces, la Gendarmería es la que tiene que ir poco a poco y está haciendo de recursos y de estrategias para ir cubriendo con mayor capacidad estos casos. Pero el problema aquí, Miguel Ángel, es que esto resulte después en un recargarse de las autoridades locales en la federación, y tampoco es sano. Recuerda que el principio de subsidiariedad es importante también en las acciones de gobierno. Entonces, en ese sentido, mi opinión, contestando puntualmente a tu pregunta, es que la Gendarmería tiene que ir poco a poco fortaleciéndose, creciéndose, pero para eso tiene que haber un destino de recurso financiero muy grande. Claro, sí, sería, sí, tal vez pensarlo así como en una etapa, digamos, a futuro no lejano, ¿verdad? Pero finalmente ir construyendo algo de este nivel. Ahora bien,
¿Qué respuesta considera que si ya finalmente se empieza a aplicar, porque finalmente lo importante de una ley es que se aplique, se tendrá de todas maneras que generar algún presupuesto extra para la Secretaría de Marina, para el Ejército Mexicano? Sí, efectivamente, este año se les acaba en el presupuesto de egresos se les acaba de aumentar su presupuesto, valga la redundancia, y espero que paulatinamente pase también con el tema de la gendarmería que te comentaba hace un momento. Esto también es una estrategia financiera, ¿no? No se puede pedir que se haga más con menos, sino que a mayor ingreso o mayor necesidad, pues también tiene que haber mayor gasto, dice por ahí el postulado económico conocido por todos. Entonces, el tema aquí es que la planeación estratégica, según las necesidades, todos los niveles de gobierno, sean locales, sean federales, vayan destinando más recursos al tema de seguridad, lo cual necesariamente va a requerir pues hacer recortes en otras áreas del Estado, ¿no? Claro, sí, y bueno, pues esto va a tener que involucrar a muchas áreas de operaciones en nuestra sociedad. Por ejemplo, el tema del derecho aeronáutico aquí creo que tiene pues ya también un aspecto importante, porque a final de cuentas se maneja con carácter federal, pero también es cierto que está por ahí un poquito revuelto a veces con la parte regional, ¿no? Claro, efectivamente. Por ejemplo, si tú quieres hacer instalaciones de infraestructura aeroportuaria, todo eso es de jurisdicción federal, pero en lo que es las concesiones, los permisos para operar esa infraestructura a nivel privado, pues efectivamente puede haber empresas paraestatales con capital de gobiernos locales, incluso municipales, no hay impedimento para que se haya. Pero volviendo al tema en concreto, pues toda infraestructura, sea marítima, sea aeronáutica, sea de seguridad en general, pues requiere planes, incluso son estrategias no solo operativas, sino también presupuestales transseccionales, Miguel Ángel. Tiene que haber visión, como tú bien lo mencionas, a mediano y largo plazo. Claro. ¿Cuál considera que será el siguiente paso? Ya esta ley entiendo que ya fue aprobada, está teniendo por ahí una serie de observaciones y demás. ¿Qué considera usted que debe ocurrir para que esto pues finalmente ya se implemente, que empecemos el 2018 con pasos firmes ya aplicando esta ley? El primer requisito formal sería que el presidente de la República la publique y que en la fecha de publicación establezca también su entrada en vigor, y todos, vamos a decir, en cuanto a fuerzas federales se refiere, hacer sus planes estratégicos y su capacitación específica según las zonas del país donde se valore o se haga la evaluación que se tiene que intervenir de una manera más consistente y prolongada, porque pues no es lo mismo actuar en Michoacán o en Guerrero, Tamaulipas, que actuar en Nuevo León o en Aguascalientes. Cada zona tiene su complejidad y el crimen organizado obviamente tiene puntos más fuertes en algunas partes del país y puntos más débiles en otras. Entonces ahora sí que, de acuerdo a los procedimientos y a las solicitudes de declaratorias de seguridad interior, que esto es bien importante, Miguel Ángel. O sea, para que se pueda dar, dice el proyecto de ley, una intervención, tiene que haber una declaratoria en una zona, en un territorio determinado, de que se necesita la intervención de las fuerzas federales, y junto con esa declaratoria pues vendrán las justificaciones y la temporalidad inicial para hacer esa intervención. Entonces eso ya va a ser parte de la coordinación interinstitucional que tienen que hacer las autoridades involucradas en determinado territorio del país, sin olvidar que lo que busca el proyecto de ley es coordinar y hacer concurrentes las facultades, ¿no? O sea, no desaparecen las facultades de seguridad pública de las autoridades locales. Entonces, habrá que ver caso por caso, y la experiencia en ese sentido irá enriqueciendo mucho, porque si nos quedamos solo con el tema del texto legal, pues estamos solo en un plano, vamos a decir, abstracto. Aquí lo importante es ver la situación, la complejidad en cada parte del país, y como siempre, cómo cortar el flujo financiero de las instituciones criminales que, gracias a este flujo financiero ilegal, pues tienen la capacidad de hacerse de los equipos y las competencias y capacidades que a veces debilitan
a esas autoridades locales, Miguel Ángel. Claro. Ahora, por último, el sector, digamos, que principalmente se ha venido oponiendo a esta ley, doctor, es el ámbito de los derechos humanos, entre legisladores, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas otras organizaciones no gubernamentales, pues finalmente han expresado ya su intención de acudir incluso a la Suprema Corte de Justicia para retirar esta ley de acuerdo a su punto de vista. ¿Cuáles son los argumentos que trae este sector de mexicanos para que a final de cuentas tengan o amaguen con llegar hasta la Suprema Corte con tal de que esta ley no se aplique? Mire, los argumentos que suelen manejar en la opinión pública las últimas semanas es que se va a militarizar el país, lo cual es falso, que se va a ir contra las manifestaciones de protesta, lo cual es falso, porque la ley lo provee justo el contrario, que se va a espiar y se tendrá facultades de investigación por parte de las fuerzas federales. Pues esas ya las tienen muchas otras fuerzas federales y fuerzas locales. Claro. Está muy regulado en la Ley de Seguridad Nacional en su última parte desde hace más de una década, pero siempre va a mediar intervención judicial, es decir, no se puede hacer una intervención sin un mandato de un juez. Ahora bien, para entender bien este tema, vamos a decir, aquí el tema es no que puedan o que no puedan, sino que si van a poder, lo hagan con causa justificada y mediante el procedimiento previsto en ley. Para eso es importante que cuando alguien viola la ley, se le castigue. Entonces la otra parte del problema no está en que si el texto lo permite legalmente, sino que quien lo hace ilegalmente, fuera de lo que la ley marca, sea efectivamente castigado, Miguel Ángel. Y ese es un tema de cultura de legalidad, ese es un tema de cultura de no impunidad. Y entonces a los defensores de los derechos humanos, que somos todos, desde la reforma del 2011 de la Constitución, en junio del 2011, es muy claro que todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno, tienen que velar y proteger los derechos humanos. El tema es, ¿qué va a pasar cuando no se hace así? Ese es el tema. Entonces la cultura de legalidad y los derechos humanos va más allá de un texto legal. Es una cultura política que a todos nos corresponde velar y promover. Claro. Ahora, también otro aspecto es pues la situación o la condición en la que están en estos momentos, por ejemplo, los soldados. Ya ha ocurrido que, bueno, pues ellos acatando órdenes, que es finalmente el primer rasero que aplica en todos las milicias, pues a veces se cumplen órdenes y terminan siendo acusados por haber abusado de los derechos humanos de las personas a las que abatieron, en fin. Esto, ¿qué tanto ayudará esta ley para, pues, finalmente darles un papel que, bueno, pues que la misma ley sustente y que no haya esas contrademandas o esas contraflujos que a final de cuentas pues terminan pues digamos desanimando a nuestras Fuerzas Armadas? Claro, el tema de la seguridad es una situación de facto, que el gobierno tiene la carga sobre sí, de que no puede acometer una situación de facto, sino de la forma como la ley se lo manda. En ese sentido, pues operativamente está en desventaja de los criminales, que sus cuates no conocen otra ley más que la del propio interés. Entonces, en ese sentido, pues vamos a hablar en la práctica, pues efectivamente la autoridad, y en este caso, como tú señalas, en el caso de que se trate de un elemento de la Sedena, pues efectivamente está en desventaja. Entonces, la cultura de legalidad, y creo que esta es una reflexión interesante para todos nosotros, ciudadanos y autoridades, implica también una cultura de la prudencia, es decir, saber cuándo la ley tiene que aplicarse de forma estricta y también saber cuándo las situaciones de facto hacen necesario un uso de la fuerza pública de forma legítima, pero también de forma contundente, porque de otra manera tenemos un desequilibrio. Así es. Y al final pues, no vamos a poder tener derechos humanos nadie con una situación generalizada de inseguridad, Miguel Ángel. Entonces, ¿de qué me sirve profetizar o predicar los derechos humanos si las condiciones de facto reales no me permiten ejercerlos porque existe una inseguridad tal que pues no puedo ejercerlos? Es un contrasentido también desde el punto de vista de la convivencia social, ¿no? Claro. Entonces, la cultura de legalidad pues no solo implica a los efectivos de la Sedena, sino también a estos colectivos que se dicen
defensores y promotores, lo cual me parece muy bien, ¿eh? Y es muy sano que hayan levantado la voz, porque eso sensibiliza a la opinión pública y también la involucra en el debate, y eso es propio de un país de rasgos democráticos, institucionales, donde efectivamente todos participamos en la conversación de la construcción de las instituciones. Entonces, yo creo que la ley es muy positiva, yo creo que la ley se tiene que implementar, y qué bueno que hubo diversidad de opinión, pero también no podemos tapar el dedo con un sol. Hay una situación de inseguridad tal enorme que no vamos a poder tener derechos humanos hasta que no tengamos cómo defenderlos. Claro, y esta ley finalmente sí está ayudando un poquito más a esos elementos del ejército, de la marina que, sin duda, que se ven en problemas. Sin duda alguna, Miguel Ángel, porque provee de una esfera de institucionalidad que antes no existía y ahora ya tenemos al menos unas reglas mínimas del juego, Miguel Ángel. Muy bien. Pues doctor Rodrigo Soto Morales, le agradecemos mucho estos puntos de vista que creo que sí abren un poquito más la percepción de lo que podemos esperar y cómo debemos entender esta nueva ley de seguridad nacional interior. Le agradecemos mucho, muy amable. No, un gusto estar contigo, un saludo a ti y a todo tu auditorio, Miguel Ángel. Gracias, al contrario. Una brevísima pausa y regresamos con otro punto de vista. Gracias.